es arrancar viendo algunos conceptos básicos de bioética. ¿Pudieron hacer la guía? ¿Entendieron todo? ¿Qué les parecieron los textos? ¿Los entendieron? ¿Sí? ¿De todos los textos o de...? Bioética, hablando específicamente de bioética. ¿Qué les pareció? Sí, lo de bioética. Hubo otros que me parecieron más complejos, más avanzados. Bien. Los términos de bioética los entendieron entonces. No hubo duda, les surgió alguna duda, entendieron cómo se hace investigación en cada periodo, cuáles eran de los principios de la bioética que priman en cada uno de ellos. ¿Eso lo entendieron todo? ¿Sí? Sí. Bueno, mejor así. A ver, me van a decir, ¿cuáles son los periodos de los cuales define Delia Automorro para clasificar cómo se fue haciendo investigación clínica y cuáles eran los principios de la bioética que surgen en cada uno de ellos y por qué? ¿Cuáles son esos periodos? Investigación clínica, Fortuita el primero, ¿sí? Fortuita, planificado, reglada y regulada. Bueno, cuéntenme a ver qué rescatan de cómo se hacía investigación en cada uno de estos periodos. ¿Qué significa fortuito, chicos? ¿Qué significa que algo sea fortuito? Fundamental, si vamos a usar un término, tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo cuando usamos una palabra. ¿Qué significa que algo sea fortuito? Algo que no se ha buscado. Exacto, algo que aparece circunstancialmente, algo al azar, algo azaroso. Es decir, que estas investigaciones se caracterizaban por no ser planificadas. Los investigadores no planificaban, ¿sí?, que iban a llevar tal o cual investigación a cabo. ¿Y entonces sobre qué investigaban? ¿Cómo eran las investigaciones? Eran investigaciones puras, solo era sobre cadáveres o pacientes que ya estaban enfermos. O sea, se realizaba la investigación. Eso de decir investigación pura no estaría, no sé si sería el término correcto. Sí se trabajaba sobre animales, cadáveres o situaciones, personas enfermas que se presentaban ante una circunstancia o le estaban operando por algo determinado y se daba una circunstancia y eso permitía hacer una investigación o una profundización de un tema extraño. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más caracteriza? ¿De qué periodo histórico estamos hablando, chicos? Siglo XIX. Principios del siglo XIX. ¿Sí? Desde la antigüedad hasta principios del siglo XIX. Discúlpenme que insista, pero la clase pasada me pasó lo mismo. Fijen los periodos históricos. ¿Está? Que esto no sea, digamos, lamentablemente esto hace a entender e interpretar, porque históricamente esto va asociado, entonces tenemos que saber en qué periodo histórico estamos ubicados. Bien, ¿y cuál es el principio de la bioética que prima y que rige en este periodo? ¿Y para quién es el beneficio, chicos? Si decimos que muchas veces trabajamos con animales y con cadáveres. Para el paciente. Que se estaban tratando. No, en realidad que se beneficiaba era el investigador. Y si está haciendo beneficio, no va a hacer beneficio sobre un cadáver. Sobre un cadáver y sobre un animal se supone que ellos no se van a beneficiar. ¿Era para el propio investigador o no? Claro. No, bueno, eso hubiera sido muy egocentrista. Es decir, que es para el propio investigador. Pero ¿a vos te parece que el paciente, si el paciente está muerto, qué beneficio recibe el paciente? Si estamos haciendo trabajar en cadáveres o en animales en algunas oportunidades. Para la mejora. En realidad se hablaba del beneficio de la ciencia. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sos de esta comisión? Sí. ¿Sí? Estaba la semana pasada Barreto Ramos. Bueno, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Benicio Barreto Ramos. Bueno. La comunidad. No. Un beneficio no sería para la sociedad. La idea era que el beneficio se suponía que era para la ciencia en sí misma, porque se iban a hacer descubrimientos que después podían ayudar a otras personas en la práctica, ¿está? Pero no era algo que estuviera planificado, entonces no tenía como una organización, ¿está? Acuérdense que en esta época el método científico todavía no existía,
nos ubicamos temporalmente, entonces era algo que no se planificaba y se iba haciendo según las circunstancias que se iban presentando. Bien, ¿qué pasa con el periodo siguiente? ¿Cómo se hace investigación? ¿Qué es lo que surge? ¿Cuáles fueron los problemas que surgieron en el periodo planificado? El deseo médico y la voluntad del paciente. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? No me estás diciendo nada. Discúlpenme, chicos, yo voy a insistir mucho en que sepan expresarse correctamente bien con las cosas como las explican, porque el examen de esta materia es oral. Entonces, tienen que hablar con términos correctos, de manera correcta y explicando correctamente. Federico lo rindió hace poco y no me deja mentir. Si yo en un examen pregunto cómo se hace investigación en el periodo planificado, me contestan, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Rafael, yo le voy a decir, está incompleto. Entonces, ¿cómo se hace investigación en el periodo planificado? A ver. Comienzan a aparecer los estudios experimentales. O sea, que aparece la experimentación sobre la observación. Y además se empieza a rescatar lo que es la autonomía del paciente. Bien. En primer lugar, aparece la planificación de la investigación, por eso se llama planificada. Se organiza que se va a llevar a cabo una investigación determinada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aparecen algunos experimentos, eso está bien. Y esto de la autonomía del paciente, ¿qué significa? ¿Qué es lo que aparece en este periodo? Que se supone que va a dar validez a que el paciente es autónomo y decide participar de la investigación, chicos. El consentimiento informado. Bien. ¿Saben qué es el consentimiento informado? Primero el investigador o el médico le informa al paciente de lo que se va a hacer, de qué consta el estudio, qué es lo que le van a realizar o a lo que se somete. Y después se firma entre los dos un papel, es como un acuerdo en donde el médico un documento que a la vez tiene carácter legal. Porque la persona está acreditando que quiere y que acepta participar de la investigación. Sin embargo, existiera el consentimiento informado, se supone que se tenía que organizar la investigación y a todas aquellas personas que quisieran participar le teníamos que hacer firmar el consentimiento. ¿Pero qué pasaba? Y fue cuando pasó todo lo de Hitler, cuando se hacían las pruebas. Eso es bastante más adelante. En el núcleo de este periodo, y está explicado claramente, se dan una serie de investigaciones con una característica muy particular. Pero si se los digo, no sé si ustedes lo leyeron. Hicieron la guía, chicos, discúlpenme, pero pregunto porque no veo que me estén respondiendo como si la guía estuviera hecha. Obviamente que no lo digo por todos, pero la gran mayoría no hace aportes. Insisto, esto es una tutoría, no es un seminario, necesito que ustedes vengan, si no yo lo doy por entendido y no sé si ustedes realmente entendieron los temas. ¿Está? ¿Qué se hacía para omitir el consentimiento informado? Se hacía sobre personas que tenían la autonomía reducida. Muy bien, sobre grupos vulnerables. Entonces se usaba niños discapacitados, gente que estaba presa, ¿sí? Gente que no sabía leer y escribir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacían? Planificaban la investigación, pero para que cada persona no tuviera que dar el consentimiento, a lo mejor le hacían firmar al director de una cárcel el consentimiento por todos los participantes, porque total estaban presos. E investigaban con gente que estaba presa. Hay un caso muy particular que, bueno, yo este año no vamos a tener tiempo de verlo, yo siempre lo traigo. Hay un caso de un colegio en Estados Unidos, muy respetable, de chicos con capacidades diferentes, que lo que hacían era, al momento de ingresarlos, en un colegio muy caro, la condición para que pudieran ingresar era que le hacían firmar a los padres un consentimiento, y ese consentimiento era para inocularles hepatitis a los chicos. A propósito, con el objetivo de ver la historia natural de la enfermedad. Esto pasó en este periodo, y se usaba mucho eso. Usar grupos vulnerables que no se podían defender. Acuérdense que acá todavía el comité de ética no existe, entonces los protocolos se ponían en marcha y pasaban este tipo de cosas para lograr, ¿sí?,
digamos, el consentimiento informado que no era del propio participante. Lo de los casos de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial no es que no tengan el mismo rigor. Lo que pasa es que eso fue algo sistemático y como algo planificado aparte. Yo, para que no lo piensen solamente asociado a esos casos, que por supuesto hubo muchísimos casos, no hubo consentimiento y demás, pero hay muchos casos que no eran de estos médicos nazis que después fueron juzgados por lo que habían hecho, eran médicos, investigadores que decían, no, lo hacemos en la cárcel. Iban, lo hacían firmar al director de la cárcel y usaban a la gente de una cárcel. Y como esos casos está lleno de casos donde lo que se hacía era usar grupos vulnerables para intentar omitir esto del consentimiento informado. Porque como dijimos al principio, ya eran investigaciones planificadas y que requerían el ok, digamos, de cada participante. ¿Sí? Entonces, dado que, como vemos, estaba todo parecía organizado, pero seguía habiendo transgresiones, surge el periodo nuevo, que es el periodo regulado. ¿Quién regula las investigaciones? ¿Quién es el responsable de regular las investigaciones? Comité de ética. El comité de bioética. Los comités de bioética, chicos, y esto no lo dice el texto, pero para que ustedes sepan, hay comités de bioética de investigación y comités de bioética clínicos. Los clínicos son los que muchas veces trabajan en los hospitales y resuelven cuestiones de la práctica clínica. ¿Vieron cuando algún paciente no permite que se le haga una transfusión? Cuando hay algún caso de algún aborto, etcétera. Esos casos los evalúa el comité de bioética clínica. Los comités de bioética que van a ver los protocolos de investigación son los comités de bioética de investigación. ¿Sí? Acá en la facultad hay uno, en el Hospital Centenario hay otro. ¿Y qué objetivo? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Qué controlan? A ver. Protegían a la persona que se sometía. ¿Por qué el pasado? Protegen. Muy bien. Protegen a la persona que se va a someter a. ¿De qué manera? En concreto, ¿qué es lo que hace el comité de ética? ¿Qué tiene que hacer el comité de ética? Revisan el consentimiento, revisan cómo se va a realizar el experimento y en el caso de que vean alguna irregularidad lo pueden interrumpir. Impone el límite a un investigador. ¿Cómo? Impone el límite a un investigador porque el trabajo tiene que ser sometido al comité antes. Y ahí ese debe estar respaldado bajo una asociación de reglas, evaluaciones y dentro. ¿Cuál es la normativa que rige para que tengamos en cuenta cuando vamos a escribir un proyecto de investigación? Esta reglamentación o estas normas que vos decís no las pone el comité de ética. No, eso es el principio, uno de los principios rectores de este periodo. ¿Cuál es la normativa que rige las investigaciones con seres humanos hoy? Que no se debe dañar. Los beneficios tienen que ser mayores a la acción. ¿Cuál es la normativa, chicos? La declaración de Helsinki. Muy bien. Piensen lo que les pregunto, ¿sí? ¿Estamos? Porque hay un tema con la consigna. La normativa que hoy rige es la declaración de Helsinki. El comité de ética, ¿qué evalúa? Evalúa los protocolos de investigación. En el protocolo lo que está incluido es toda nuestra justificación de por qué queremos estudiar algo, el momento lógico, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Y todo el momento metodológico, es decir, qué es lo que vamos a ver hoy. Toda la parte del diseño de investigación y cuáles son las técnicas e instrumentos de datos que vamos a llevar a cabo. Es decir, si lo quiero medir, lo quiero pesar, le quiero sacar sangre, le quiero hacer una tomografía. Eso lo tengo que poner, ¿sí? Tengo que poner el consentimiento informado, ¿está? Y los antecedentes de los investigadores, ¿sí? Hay que poner un currículum con los antecedentes de los investigadores. Todo eso es lo que evalúa el comité de ética para decir, aprobamos el proyecto, no aprobamos el proyecto. Y a la vez el comité de ética tiene poder de policía. ¿Eso qué significa? Que pueden ir mientras se está llevando a cabo la investigación e intervenir y decir, a ver, quiero ver el consentimiento de fulano, ¿está? O quiero ver si la práctica que están haciendo a Mengano es la que está declarada en el protocolo. Eso lo puede hacer el comité de ética. ¿Está? ¿Cuáles son los principios que surgen en este periodo? Ya veníamos teniendo la beneficencia, teníamos la autonomía y surgen dos principios más. ¿Cuáles son? Y de justicia. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué les parece que aparecen estos dos principios? ¿Cómo se relacionan estos con los que ya veníamos trayendo? El de no maleficencia, ¿con qué se supone que se tiene que equiparar? Con el de beneficencia. Claro.
Entonces lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que el beneficio tiene que ser superior al daño que podamos hacer. Hay que sacarle sangre al paciente. Bueno, le vamos a hacer un daño y sí, le vamos a hacer un daño, pero probablemente el beneficio sea superior. ¿Y el principio de justicia, chicos? ¿Cómo aplica el principio de justicia en una investigación? A ver, ¿qué estaría significando el principio de justicia? ¿A qué hace referencia el principio de justicia? Puede ser a que el principio de autonomía esté, o sea, que no sea una autonomía reducida, que no se haga sobre personas vulnerables, no sé cómo explicamos. Se busca la equidad, o sea, que se proteja a las personas más vulnerables y que los riesgos sean menores que los beneficios. Bueno, eso tiene que ver con la beneficencia en relación con la venta. En realidad eso que ustedes dicen también tiene que ver con cuando seleccionamos el grupo de investigación, ¿sí? Muchas veces cuando se va a trabajar con grupos vulnerables hay que hacer declaraciones específicas de bioética. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. Cuando uno carga un proyecto de investigación en CONICET, hay una parte que tiene que declarar, por ejemplo, si está trabajando con grupos aborígenes. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento distinto, ¿sí? El control de ese, ¿por qué? Porque se supone que es un grupo vulnerable, ¿sí? Un grupo que lo podemos querer engatusar, por llamarlo de alguna manera, para que participe de esa investigación. Entonces eso se declara y ese protocolo tiene un tratamiento diferente. Hay toda una serie de cuestiones, el tema del idioma, de que haya intérpretes para que esta gente pueda interpretar. Ese tipo de cuestiones tienen un control especial y tiene que ver con el principio de justicia. Pero una vez hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El principio de justicia hace referencia a que las posibilidades de todos los participantes de un estudio deben ser las mismas. Por eso van a ver que en los estudios, y ahora vamos a ver el ejemplo cuando veamos estándar de cuidado de oro y estándar de cuidado local, que las distribuciones tienen que ser aleatorias, al azar. Entonces van a ver que cuando tenemos varios grupos, eso se hace por sorteo. Yo no puedo decir, no, porque a este lo conozco, lo pongo en el grupo que yo quiero, y porque a este no lo conozco, lo pongo en el otro grupo. Sino que las distribuciones por grupos, por tratamiento, porque van a ver que cuando hacemos una investigación, no todos los pacientes reciben el mismo tratamiento, esa distribución tiene que ser al azar. Y otra de las cosas, ¿sí?, que a la vez siempre representó el principio de justicia, pero que Helsinki lo logró hace poco, tiene que ver con que los beneficios de una investigación, los primeros que lo tienen que recibir son aquellas personas que participan. Ensayo clínico, 10 años para probar un fármaco para la hipertensión arterial. Una vez que termine esa investigación, los primeros que van a recibir esa droga, que es la mejor, porque comprobamos que es la mejor, de manera indeterminada hasta el día que se muera, de manera gratuita, son los que participaron del estudio. Por eso, en un periodo, lo que se hacía, que hacían los grandes laboratorios, iban a África, cuando esto todavía no está implementado. Entonces iban, hacían el ensayo y después volvían al primer mundo a venderlos a un precio exorbitante. Y no recibían el beneficio los que participaron. Esto fue una de las enmiendas de Helsinki de los últimos 20 años y que ha permitido al menos que los que, digamos, cosa que les salen un poquito más caros los laboratorios, porque si no iban, hacían el ensayo, porque las normativas eran mucho más livianas, ¿sí?, y siguen siendo mucho más leves, y después volvían a donde estaban sus casas matrices y los vendían a precios exorbitantes y esa gente se quedaba sin el tratamiento. ¿Está? Para no olvidarme, y antes de pasar al estándar de cuidado de oro y estándar de cuidado local, ¿para qué se hizo Helsinki y para qué se hizo el código de Nuremberg? ¿Y qué relación hay entre ellos, chicos? Eran dos preguntas de la guía del alumno. ¿Para qué se hizo el código de Nuremberg, chicos? Ese no era el que se hizo para castigar a los médicos nazis. ¿Para? Para castigar a los médicos nazis. Castigar. Decía así. Claro. Bien, entonces, ¿qué particularidad tiene? A partir de lo que se vio en los experimentos ahí, de los horrores, de la conclusión de lo que fueron las investigaciones de los médicos nazis, se montó un modelo para tratar de que cuando se vaya a hacer una investigación después, que se respeten los derechos humanos. Y evitar que vuelva a pasar. Claro, que a partir del horror se montó un código de lo que es absurdo. De lo que está prohibido. De lo que está prohibido.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se descubre que esto que se había realizado en los campos de concentración, estas investigaciones, no eran un delito. Para las leyes de ese momento no eran un delito. ¿Eso qué significaba? Que esa gente no podía ser juzgada. Obviamente que dadas las circunstancias mundiales, lo que habían hecho era evidente que estaba mal, pero no tenían cómo juzgarlo. Por eso el código este dice que está hecho por abogados. ¿Lo leyeron a eso? ¿Por qué? Porque está hecho por abogados justamente con ese objetivo, con poder enmarcar en un ámbito jurídico cuestiones que hasta ese momento no eran un delito para la ley. ¿Sí? A partir de eso, se establece Helsinki. Que Helsinki sí está hecho por médicos porque es la normativa que regula cómo tienen que hacerse las investigaciones con los seres humanos. ¿Está? Pero los objetivos son totalmente distintos y surgieron por situaciones diferentes. ¿Qué pasa? Lo primero surge porque no tenían cómo juzgar estas cosas que habían hecho mal, porque hasta ese momento eso no se consideraba un delito. En cambio, Helsinki ya sí tiene carácter normativo y es lo que regula y en los lineamientos que rigen para poder realizar una investigación con seres humanos. Por eso es lo que usan los comités de bioética para decir, bueno, está bien, no está bien, digamos, ¿puedo aprobar este protocolo o no puedo aprobar este protocolo? ¿Sí? Bien, vamos a hablar de 3 términos que son concretos y que los tienen que tener muy bien claros, que son estándar de cuidado de oro, estándar de cuidado local y placebo. ¿Qué significan estos 3 términos? ¿Cuándo se puede usar? ¿Cuándo no? Y a ver si lo entendemos en una cuestión práctica y concreta. El placebo se puede usar siempre y cuando no exista medicación. No sé si lo entendí bien. Que no exista medicación para esa enfermedad tratada. Y había otra opción, pero no la recuerdo. No, está bien, es cuando no hay tratamiento disponible. ¿Y en qué circunstancias podemos dar un placebo? ¿En qué momento daríamos un placebo en una investigación? Lo mismo, ¿cuándo usaríamos? El estándar de, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el estándar de cuidado de oro y el estándar de cuidado local? Yo no entendí bien la definición de estándar de cuidado. Yo entendí más o menos como que decía que cuando no se daba a una determinada población un mantenimiento, justificando eso por la calidad que tenía la asistencia de salud o asistencia sanitaria del lugar. Sí. Por eso quiero explicárselos porque creo que ese es el peor concepto explicado en el texto. El resto, ¿qué rescató de estos 2 términos? Estándar de cuidado de oro y estándar de cuidado local. Sí, porque en el texto del estándar de cuidado local está ejemplificado en una situación que pasó en Estados Unidos, donde las personas no recibieron un determinado tratamiento para sífilis. No Sí, relaciona eso. No, bueno, el ejemplo está así. Sí, Está dentro de en el texto dice que porque habían probado un experimento con gente que era pobre y como que dieron el justificativo que les decía que tenían sangre mala, los que eran pobres y que eran negros. Esos son 30 años de investigación, pero ahí estaba la Sí, definición ahí de pone cuidado la local. definición de lo que estándar de parece. cuidado local. sí, pero en realidad, a ver, está bien, pero para que no nos confundamos. Ese caso en particular, la investigación esa arranca y no había tratamiento para la patología que se estaba estudiando. Y el objetivo no era analizar un tratamiento. ¿Sí? Era analizar la historia natural de la sífilis. Como en el transcurso que se realiza la investigación aparece, ¿sí?, el tratamiento, ¿está? ¿Qué pasa? Ellos se lo niegan. ¿Está? Pero eso no sería estándar de cuidado local. En el texto dice que ya los médicos ya sabían de la eficiencia de la penicilina en No, ese cuando tratamiento. arrancó la investigación no. Ah, bueno, pero El después descubrimiento, sí, bueno, pero fíjate porque están los años. Ajá. El descubrimiento de la penicilina fue posterior a que arrancara la investigación. Ellos, por supuesto, se enteran del descubrimiento de la penicilina, pero ¿qué hacen? Se lo niegan a esta gente. ¿Se entiende? Es como que se lo ocultan, o sea, lo descubrieron, pero lo Exacto, siguieron pero lo ocultaron ocultando. para no darlo, para total que se siguieran muriendo. ¿Está? Lo que tenemos que entender para ver la diferencia entre el estándar de cuidado de oro y el estándar de cuidado local es que el estándar de cuidado de oro se supone que es el mejor tratamiento disponible en todo el mundo
para una patología determinada. En cambio, el estándar de cuidado local es el tratamiento disponible en una comunidad determinada. No le estamos negando nada, ¿sí? Hago esta aclaración porque genera mucha confusión la manera en la que está explicado en el texto. Sí, en el Hospital Centenario para la hipertensión arterial hay tal o cual droga, ese es el estándar de cuidado local para el Hospital Centenario. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque es la droga que está disponible. ¿Es el estándar de oro? No, chicos, porque no es el mejor en todo el mundo para tratar la hipertensión arterial. Pero es el estándar de cuidado local, es el que tenemos disponible en esta comunidad. Por supuesto que yo le podría estar dando a la gente el estándar de cuidado de oro, pero la realidad es que no tengo disponible el mejor del mundo. Eso sería, por ejemplo, cuando salen en la televisión diciendo que tienen que viajar a China, por ejemplo, al mejor tratamiento. ¿Eso sería como el de oro? Si vos analizás esos casos, y muchas veces no es el mejor tratamiento. Lo que pasa es que hay situaciones especiales que alguien le dice, no, tenés que viajar a... Digamos, porque sabemos que hay tratamientos tradicionales y tratamientos no tan tradicionales. Y muchas veces muchos de esos tratamientos no son tan tradicionales. ¿Está? Lo que necesito que entiendan es que esto aplica a ensayo clínico fase 3. ¿Qué significa? Esto total lo vamos a ver un poquito más adelante. En fase 3 es el ensayo clínico en el cual estamos probando una droga nueva y es la fase en la que tenemos que comparar. Entonces se llama comparativo, controlado, aleatorizado o randomizado y doble ciego. ¿Sí? ¿Lo vieron a eso? Porque era pregunta de la guía de diseño. ¿Lo vieron? Sí. Rápidamente para entender. En fase 3 lo que tenemos que ver es si el fármaco nuevo que queremos probar es mejor que el ya existe. Entonces yo voy a tener un grupo de 1000 personas que tienen todas hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? De manera aleatoria, es decir, para respetar el principio de justicia, ¿se acuerdan que lo dijimos antes? Voy a hacer un sorteo. Y voy a formar un grupo de 500 por acá y un grupo de 500 por acá. A un grupo le voy a dar la nueva droga, ¿sí? Que es la que yo quiero probar, que es la mejor del mundo. Y la diferencia radica acá. Si yo estoy haciendo la investigación en el Hospital Centenario y voy a comparar con el estándar de cuidado de oro, ¿con qué voy a comparar? Con el mejor medicamento que existe en el mundo. En todo el mundo. Entonces, el laboratorio que viene de Alemania a probar esta droga tiene que proveer del estándar de cuidado de oro para todos ellos, porque el hospital no lo tiene. ¿Qué pide Helsinki? Esto. ¿Qué hacen los laboratorios? Placebo. No. ¿Por qué no puedo usar placebo, chicos, acá? Porque ya existen. Porque existe tratamiento. Solamente se puede comparar contra un placebo cuando es una patología sin tratamiento. ¿Sí? Para la hipertensión arterial hay un montón de tratamientos. Ojo que el placebo está cada vez más limitado en su uso. Antes sí se podía, pero el Helsinki, en una de sus últimas enmiendas, es cuando prohíbe el uso del placebo porque obviamente si comparamos contra la nada misma, chicos, siempre les iba a dar genial. ¿Sí? Entonces la obligación de Helsinki fue comparar con oro, con el estándar de oro. ¿Pero qué hacen los laboratorios? Porque eso no lograron que se cumpla, usan el estándar de cuidado local. De esa manera, el laboratorio solamente trae esta la usa del hospital. ¿Sí? Entonces dijimos que era comparativo, porque comparo dos grupos, aleatorizado, porque por sorteo determino quién recibe cada droga, controlado, voy a hacer un control a lo largo de 5 o 10 años y voy viendo si la patología va mejorando o no en cada uno de los grupos. Y doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Si vieron ya diseño, tienen que haber visto qué significa doble ciego. Ni el investigador ni la persona saben quién tomó y quién no tomó. Exactamente. El investigador en realidad es el que trabaja con siempre hay alguien que va a saber. Pero el que trata al paciente en lo cotidiano, ¿sí?
no sabe qué droga le está dando, si la nueva o la ya existente, y el paciente tampoco sabe cuál recibe, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que si cuando termina la investigación, para respetar también el principio de justicia, esta droga les resulta ser mejor, a todos los participantes les tengo que asegurar de por vida el tratamiento. Eso significa respetar el principio de justicia. Tengo una pregunta, ahí también se relaciona lo que dice como que debe haber un tercero ajeno. Exactamente, un tercero ajeno que sepa, porque siempre alguien tiene que saber, porque si no, ¿cómo va a comparar? Sí, seguro. Acá se calculan lo que se llaman los riesgos relativos para ver cuál o menor riesgo y para ver las evoluciones, ¿sí? O los hazard ratios. Se calcula que tiene que ver justamente para ver si la evolución de la patología es mejor en el nuevo tratamiento. ¿Está? Imagínense que esto de los placebos, la eliminación del uso de los placebos fue un caos. Porque claro, era muy costoso darle tratamiento a un montón de gente, porque esto tiene que ser de manera una entrega gratuita. Entregarle tratamiento para comparar, entonces era más fácil dar placebos, ¿sí? La idea original de Hercinski era usar el estándar de cuidado de oro. Por supuesto que no lo lograron y se sigue usando el estándar de cuidado local. Entonces vienen las casas matrices de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, vienen acá al Hospital Centenario, usan como grupo control a la gente, dándole el fármaco que está disponible en el hospital y solamente le dan, vamos a ser sinceros en la realidad, solamente le dan el nuevo fármaco a la mitad, digamos, del grupo para ver la evolución de ese grupo. ¿Está? ¿Se entiende? Esto lo vamos a volver a ver. Yo voy a ser bastante insistente porque entender esto les va a permitir entender otras muchas cosas. ¿Sí? Y yo sé que queda bastante confuso por cómo está explicado en el... Lo que en una parte dice terapia estándar, sería el de oro, porque dice que si vos comparas el tratamiento con el de oro y resulta ser mejor y superior, como que ese nuevo se va a convertir en la terapia. En el oro, y claro, porque es... Pero por eso te digo, terapia estándar. Y claro, de oro, que sería la mejor disponible. Cada una nueva que se descubre se supone que... Lo que pasa es que el tema es que por eso lo ideal sería comparar con el estándar de oro. ¿Para qué? Para que siempre la nueva nos aseguremos que es mejor que el oro existente. ¿Se entiende? Porque si no tenemos como muchos oros, es una forma de decir, pero como que si no estamos comparando no siempre contra lo mejor existente. ¿Sí? Por eso hubo muchos problemas con el tema de dónde iban los laboratorios de los países del primer mundo a hacer sus investigaciones de este tipo. ¿Estamos? ¿Sí? Consultas, dudas. Y en algún momento la investigación médica permite, dentro de la investigación de estos grupos, dejar el tratamiento convencional y usar la droga en estudio. No se puede cambiar, se supone que sí. El grupo que arrancó con el nuevo tratamiento tiene que por ser... ejemplo, yo tengo pacientes en tratamiento oncológico con tratamiento convencional que ya fue aprobado. Ahí viene Estados Unidos, fíjense, dueños del laboratorio queriendo hacer la tercera fase de investigación. En algún momento la investigación médica permite que dejen ese tratamiento convencional que ya es autorizado para utilizar ese tercer. Porque se supone que estás en fase. Primero que voy a hacer una salvedad. Los estudios, las investigaciones para tratamientos oncológicos tienen otro enfoque totalmente distinto que no vamos a ver acá, pero son totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas a probar ese fármaco en fase 3, ya es la fase comparativa. Es decir, vos ya sabés que ese fármaco es eficaz para la hipertensión. ¿Por qué? Porque lo probaste en fase 2. En fase 2 se prueba eficacia. Entonces vos sabés que sirve para la hipertensión arterial. La fase 3 no sería la primera vez que sería prueba en humanos. No, es la tercera. Justamente, por eso tenemos ensayos preclínicos, que son en animales, y ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen 4 fases. La fase 3 es la tercera fase en humanos. La segunda fase es la que a mí me permite determinar la eficacia para esa patología. Es decir, sirve para la hipertensión, sirve para la diabetes. Entonces,
Yo ya sé que sirve para la patología, por eso a un grupo de personas puedo decirles, les doy este ya no, porque yo sé que sirve. El tema es que en fase 3 lo que se mide es, digamos, es cuán más eficiente es el nuevo respecto del ya existente. ¿Ya? Pero eficaz para la patología ya se probó en la fase anterior, ¿sí? Que es en la fase 2. Que ahora igual lo vamos a ver cuando, no creo que lleguemos a... Le quería decir, No. Sí. le quería decir que si bien es mucho más fácil explicar con fármacos lo del gold estándar, también sepan que también se utilizan en lo que son los diagnósticos, las medidas diagnósticas. Porque, no sé, por ejemplo, tumores de hígado, por ejemplo, antes se usaban, tenían el gold estándar, que era, acá en Argentina era la ecografía, por ejemplo. Y ahora, con la aparición de la resonancia hace unos años, cambió de ser el gold estándar ese a ser el gold estándar, ser la resonancia. ¿Se entiende? Exacto. Piensen en la clasificación de los ensayos clínicos, piénsenlo de esa manera. Vieron que, bueno, no llegamos, pero lo vamos a ver. Está la parte terapéutica y la parte diagnóstica y la parte preventiva. En diagnóstico se hace lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hay una nueva técnica diagnóstica para detectar una enfermedad determinada, la tienen que comparar con una que ya existe. Está de esta manera, como les dice Fede, también hay un gold estándar, digamos. Hay el mejor digamos, método o mejor técnica diagnóstica para poder detectar tal o cual patología. ¿Está? ¿Sí? ¿Existe un rango abajo del gold estándar que se puede patentear una droga? Porque, a ver, un analgésico tenemos un montón. ¿Y qué tiene que ver eso? Vos el test vos el ensayo lo tenés que hacer igual. Ajá. Solamente vas a poder comercializarlo en el caso de que demuestres que es más efectivo del que ya existía. Recién ahí, digamos, ustedes pónganse a pensar que esto es todo fase de investigación. Recién, una vez que vos demostrás, por eso pónganse a pensar que estos estudios llevan muchos años, chicos. Estamos hablando de que tenemos una fase preclínica que a veces suele llevar 10, 15, 20 años. Una fase clínica que cuenta de una primera fase con pacientes sanos, una segunda fase con pacientes enfermos para ver si es eficaz para esa patología. Y una tercera fase para ver si es más efectiva que la que ya existe, que puede llegar a durar 5 o 10 años. Entonces estamos hablando de un ensayo clínico más el preclínico, estamos hablando de que a lo mejor largar una nueva droga al mercado puede llevar 30, 40, 50 años. Y siempre tiene que ser Por mejor supuesto, si no está aprobado que puedan salir, digamos, no se pueden comercializar. Por supuesto que no son los mismos controles en todos los países. Vieron que eso lo decía también el texto, lamentablemente, y más ahora en la Argentina, digamos, hay ciertos baches y tenemos ciertas dificultades. El año pasado se aprobó una ley que dice que si ANMAT, que es quien debe revisar los protocolos antes de poner en práctica los ensayos clínicos fase 3, no lo llega a revisar, creo que es en 3 o en 6 meses, automáticamente el laboratorio está habilitado para poder hacer el ensayo. Digamos, les dieron rienda libre a los laboratorios a que vengan a cualquier hospital. Es tremendo. Por supuesto no sale de ningún lado, excepto nos enteramos algunos que leemos cierta prensa que no se conoce, pero es así. Entonces viene un laboratorio, si la ANMAT, por cuestiones burocráticas, pasa más de X tiempo, que era, no quiero decirles, o era 3 o era 6, pero era muy poco tiempo, no llega a revisar ese protocolo, tranquilamente el laboratorio va a un hospital, si el hospital, y hace la investigación. Por supuesto que tiene que pasar por el comité de ética. Lo que pasa es que, bueno, no lo dice más, no está más la pregunta, pero antes había una pregunta que decía, ¿cuál les parece que tiene que ser el principal atributo de un comité de ética? ¿Qué les parece? ¿Cuál les parece? Exacto. La independencia y que no sean corruptibles. Porque estamos hablando de mucho, mucho dinero. Entonces, lamentablemente, todo tiene un precio y todo se compra. Entonces, es increíble, pero es así. Entonces, la idea es que el comité sea lo más independiente posible, que no negocie con ningún tipo y que haya la objetividad máxima, o la pretensión de objetividad, diría Pardo, máxima para lograr que justamente se pueda evaluar un protocolo totalmente sin ningún tipo
condicionamiento. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta respecto, digamos, yo quise abordar rápidamente, lo más rápido que pude, los términos más técnicos? ¿Tienen alguna otra duda o consulta respecto de los textos relacionados con la bioética, chicos? No, eso que decía del artículo 29, que decía que Estados Unidos no había, lo del placebo, que decía que Estados Unidos no lo había aceptado. Que en Estados Unidos se puede trabajar con un placebo. O sea, No, en realidad eso tuvo que ver con el digamos, porque al principio fue una resistencia, digamos, fue el tema de, ahí hubo un tiempo de negociación. Que el CINSE dijo, bueno, no se usa más placebo y solamente se puede comparar contra estándar de cuidado local, ¿sí? Perdón, contra estándar de oro. Era como ya demasiado. Entonces lo que hubo fue mucho tiempo de peleas y disputas hasta lograr que lo del estándar de cuidado local se pudiera realizar. Y repito, el tema de los placebos queda supeditado según las patologías. Insisto que hay casos particulares, como el caso de los pacientes oncológicos, perdón, ¿cómo era tu nombre? Blenda, así me lo fui aprendiendo. Yo tengo un compañero de doctorado, que bueno, ya se doctoró, él trabajó con pacientes con cáncer terminal. Entonces, obviamente, esos protocolos son diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ahí son situaciones que a lo mejor se trabaja sobre la mejora de la calidad de vida. Entonces no es tan literal decir placebo, digamos, son pacientes los ensayos clínicos para medicación oncológica es diferente. Pero para las generalidades, sí, se usa este tipo de modelo y se compara de esta manera. El resto, chicos, dudas, consultas sobre las guías de... No, me parece que lo más pesado lo vimos, ¿no? No vi la hora. Las 5 primeros días. Muy bien, estamos perfectos. ¿Nada más? Bien. Si tenemos tiempo más adelante, bueno, veremos si retomamos algunas cuestiones. Vamos a ver ahora, un ratito, la guía relacionada con momento metodológico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que en el momento metodológico el investigador tenía que plantarse en un área temática, elegir un problema de investigación, delimitarlo, para esto va a utilizar el marco teórico, ¿sí? Y va a plantear los objetivos y las hipótesis y la subida del trabajo de investigación. Una vez que termina esto, inicia el momento metodológico. Entonces, lo que va a elegir, o una de las cosas que tiene que elegir el investigador en este momento, es el diseño de investigación. Nosotros vamos a ver 4 autores para la clasificación de diseño de investigación, pero la primera pregunta era, elija una definición de diseño que citan los autores. Así que la idea es que buscaran una definición de diseño que les pareciera que era la más acorde o la que más les gustara, para ver qué es un diseño de investigación. A ver. yo puse la que citaba Sabino. Bueno, dale. Dice que es como un modelo de verificación donde uno contrasta los hechos con la teoría. En realidad sería la teoría con los Claro. hechos. Porque hasta ese momento tenemos la estructura teórica, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es en un modelo de verificación para contrastar esa teoría, es decir, esa hipótesis que nosotros tenemos pensada, si se condice con los datos de la realidad. ¿Sí? Bien. ¿El resto? ¿Qué definición de diseño rescataron, chicos? Sabino también. De Sabino. Yo puse plan de acción del investigador para alcanzar el objetivo. Muy bien. Plan de acción para lograr los objetivos. ¿Chicas? Muy bien, otra cosa. Bueno, me pueden mandar un mail y me pueden preguntar qué tienen que hacer. ¿Sí? Así no nos quedamos en el aire. Leticia. Deberá darte las tareas que teníamos que hacer para hoy. Solo puedo hacerlo de Bien, lo que tenemos que pensar, chicos, que elegir un diseño de investigación es lo que nos va, como dijo Trini, pensar en una forma en la cual esa hipótesis que tenemos planteada o esa teoría inicial que tenemos planteada la necesitamos contrastar con la realidad. Entonces vamos a ver desde la clasificación más general que hace Sabino, ¿sí? Hace una
clasificación bastante específica que hace el doctor Botazo, que es médico, y vamos a ver cómo clasifican cada uno de los autores, y vamos a ver que los mismos diseños los podemos clasificar por todos los autores. ¿Está? Que no es que si clasifico por Sabino, un diseño de Sabino no lo puedo clasificar por Botazo. Todos los diseños los podemos clasificar por los tres autores. Y vamos a tener que saber la clasificación de los tres autores. ¿Sí? ¿Cómo clasifica Sabino los diseños de investigación? Primero hace una gran clasificación. El de campo y bibliográfico. De campo y bibliográfico. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos grupos? Los de campo utilizan datos primarios, sería que es recolectado por el investigador y te dice que abarca como un territorio de la población más chica, pero como, sí, que se estudia con mayor precisión, hacer el grupo de estudio más pequeño. Bien. Y el bibliográfico te dice que tiene datos secundarios, que son datos que recolectó un otro que investigó sobre el tema, pero que si son mal interpretados, O mal recolectado también. como que la investigación se basa en datos falsos. Bien. Al no recolectarlos propiamente, por eso dice que se usan datos de segunda mano, el sesgo o el riesgo de error que corremos es que esos datos hayan sido mal recolectados. ¿Qué se puede usar dentro del ámbito médico para hacer investigaciones de tipo bibliográfico? Que tendríamos muchísimos datos, pero que tendríamos este riesgo, que no seríamos nosotros los que recolectamos todos los datos. Enfermedades que sabían de tiempos anteriores. Las informaciones de los pacientes que están en el banco de datos. ¿Cómo? Informaciones de los pacientes que están en el ¿Y banco cómo de datos. se llama eso? Sí, histórico. Historia clínica. Las historias clínicas, chicos, cuentan con un montón de información, ¿sí? Y lo bueno es que las tenemos en la mano. Instalamos en un cuartito y tenemos todas las historias clínicas archivadas. Ni les digo si las tienen informatizadas, pero bueno, hay pocos lugares que las tienen informatizadas. El tema es que esas mediciones no las hicimos nosotros. Y no solo que no las hicimos nosotros, sino que a lo mejor las hizo muchas personas diferentes. Entonces, el sesgo de la recolección del dato es muy alto. Lo que se suele hacer es trabajar con un muestreo muy grande. Entonces, al tener muchas muestras, vamos a dar una muestra de 1000 historias clínicas, 2000, 5000 historias clínicas, el impacto por el número, ¿sí?, es interesante, porque de esa manera reducimos el riesgo de la diversidad de personas que intervinieron en la recolección de los datos. En cambio, los trabajos de campo generalmente se trabajan con números mucho más pequeños, excepto que tengamos mucha plata y seamos del primer mundo y podamos decir, voy a hacer un estudio de cortes de 13.000, o no sé, hay uno que sale ahora de 13.000, así me muero. Si no, se trabaja con grupos más pequeños. Entonces digo, bueno, voy a poder trabajar con 200 personas, con 500 personas, entonces son números más abordables, ¿sí? Obviamente que hay un mínimo, que eso lo vamos a ver más adelante, no puedo decir, bueno, ya trabajé con 15, porque con 15 no estoy haciendo absolutamente nada, ¿está? Pero obviamente que son números más chicos. ¿Cómo se clasifican los estudios de campo? Esa era lo que tenían que ver. ¿En qué consiste cada uno de los diseños de los que habla Sabino? El experimental. Experimental es uno. A ver, ¿qué hacemos en un estudio de tipo experimental? A rangos generales, pero mejor si lo pensamos dentro de lo médico. ¿Qué se supone que va a hacer el investigador? Diseño experimental por Sabino. En realidad, por cualquiera de los autores estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué hace el investigador? Aumenta el objeto de estudio a una variable de la relación. Manipula una variable determinada para ver el efecto en el objeto de estudio a ver si se modifica. Perfecto. Eso es en teoría divino. Un ejemplo concreto de un estudio experimental, díganme algo médico o algo biológico, no me digan la del metal y todas las cosas por el Sabino. La idea es que pensemos algo médico, algo clínico. ¿Qué les parece? Una enfermedad endémica o que
Estado y una población. ¿Y qué harías vos? En general, con una enfermedad endémica es probable que lo primero que tengas que hacer es un estudio de tipo observacional, no experimental. Pero a ver, vos querés hacer un experimento, ¿qué es lo que harías? Tenemos que pensar que tenemos... ¿Por qué está manifestando en esa población? No, saber por qué no lo vas a determinar a través de un estudio experimental. Lo vas a determinar a través de un estudio de análisis de factores de riesgo observacional. No podés manipular vos una variable, porque por ejemplo, vos no podés inyectarle una bacteria determinada a la gente para ver si se va a enfermar de tal patología. No, pero con la historia clínica ya. Está bien, pero estamos diciendo que tenemos que manipular una variable. ¿Qué variable manipularías? Tenemos una enfermedad determinada, ¿sí? De la única manera que yo puedo determinar, vos dijiste saber cuál es la causa, es decir, bueno, a esta enfermedad creo que la provoca tal bacteria. Yo no le puedo inocular a un grupo de gente, que eso sería un estudio experimental. Esa bacteria para ver si se enferma de esa enfermedad. Ese sería el estudio experimental que yo podría hacer para el ejemplo que vos me estás diciendo. ¿Creen que un comité de ética me aprobaría ese experimento? No. ¿Por qué? Porque va en contra, digamos, el riesgo es mayor que los beneficios. ¿Está? No podría, por ejemplo, no sé si está bien lo que voy a decir. No importa, pero la idea es que pensemos en estas cosas porque es la mejor manera de entender diseño de Por investigación. ejemplo, yo tengo una enfermedad X, por ejemplo, y yo la variable que tengo son diferentes fármacos, ponele. Y yo le doy esos fármacos que no, como que no le hagan efectos adversos, pero que pudieran llegar a matar el virus o la bacteria que produce la enfermedad, y vos ahí tomás dos grupos que serían... Y eso que estás contando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comparando... ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? ¿Qué es lo que recién vimos en el pizarrón? ¿Qué era eso? ¿Un qué? ¿Qué acabo de explicar yo en el pizarrón? La investigación, la de ensayo clínico. Eso que estás planteando es un ensayo clínico y es un estudio de tipo experimental. ¿Qué manipulo yo? ¿Qué fármaco le estoy dando a cada uno de los grupos? Y estoy viendo qué efectos se generan. Es el ejemplo más simple para entender cuál es un diseño experimental. Pero no nos olvidemos que podemos experimentar con animales, ¿sí? Y también generalmente vamos a tener un grupo tratado y un grupo control. Por ejemplo, a un grupo de ratitas le puedo dar la alimentación que comen habitualmente y a un grupo de ratitas le doy una alimentación rica en fibra, ¿sí? Uso siempre el mismo ejemplo, pero no importa, son claros. ¿Y qué veo? Si a los dos grupos de ratitas, ¿cuál es el comportamiento, por ejemplo, del perfil lipídico? ¿Yo qué espero? Que a las ratitas que les modifiqué la dieta con una dieta rica en fibra, mejoren su perfil lipídico respecto a aquellas que las mantengo alimentando con la alimentación tradicional. Eso es un estudio experimental. ¿Sí? También puedo experimentar con humanos, pero no con un fármaco. Pero puedo experimentar con un factor de protección. Eso te que dice que también se puede usar para las ciencias sociales. Sí. Porque te dice... Sí, por supuesto que se puede usar para las ciencias sociales. Lo que pasa es que lo que nosotros vamos a ver acá no van a ser específicamente ejemplos de ciencias sociales porque estamos dentro de, digamos, se me complica bastante pensar cuestiones de las ciencias sociales. Vamos a ver algunos ejemplos de investigaciones cualitativas, muy por arriba, ¿sí? Pero en las cuestiones experimentales vamos a ver cuestiones biológicas que ustedes pueden llegar a utilizar en algún momento de su vida. Por ejemplo, les decía, si queremos probar, como el ejemplo que nos daba Blenda, yo no puedo hacer algo malo. Tuve un ejemplo de un alumno que en la investigación me decía que para ver si la sal o el sodio subía la presión, le iba a dar una sopa salada a un grupo de pacientes. Imposible, ningún comité de ética me va a aprobar eso. Sin embargo, yo puedo hacer lo contrario. ¿Yo qué puedo hacer? Venirme acá al hospital, ver en el sector de cardiología y a un grupo de personas que se tratan porque tienen hipertensión arterial, darles una dieta baja en sodios. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es hacer una intervención preventiva. Entonces, después lo que hago es comparar si ese grupo, si cumplió la dieta, mejoró su hipertensión, comparando con un grupo que
en el cual yo no intervine, no le estoy haciendo un daño al otro, porque en realidad al otro no le di la dieta, que la verdad es que la dieta, yo siendo nutricionista, yo lo sé, nunca nadie le da pelota, entonces vamos a ser sinceros, se toman la pastilla, que la dieta nunca la hacen. ¿Yo qué espero? Comparo los resultados y espero que el grupo que además del fármaco hizo la dieta, obtuvo mejores resultados. Entonces yo puedo hacer una intervención, esto es un diseño experimental, pero con una intervención preventiva, ¿está? Entonces estoy analizando un factor de protección. ¿Se entiende? Todos esos son ejemplos de diseños de tipo experimental, que en realidad después vamos a ver que también los podemos clasificar según Pineda y según Botasso. ¿Sí? Bien, ese era el primero. ¿Qué sigue? Post-facto. Bastante interesante. ¿Cuándo podemos hacer una investigación post-facto, chicos? El mismo nombre lo indica. Cuando ya sucedió el hecho. Y entonces, si ya sucedió, ¿qué voy a investigar? ¿No sería más la consecuencia que le dio? La posibilidad de recuperar después de las consecuencias establecidas. ¿Qué recuperaríamos? A ver, no entiendo lo de la recuperación. O sea, después, A ver. por ejemplo, pacientes, no sé, que tuvieron infectados por una enfermedad, y, o sea, hoy, por todos los fármacos que tengo, o sea, los atenuantes de esta enfermedad resultaron en secuelas graves. O sea, ¿cómo podríamos, con nuevos estudios, recuperarlos para que vuelvan a la No, eso no sería un estudio post-facto. ¿Qué significaría post-facto? A ver. Después de un fenómeno. El fenómeno en general se estudian fenómenos que uno no puede provocar. ¿Está? Entonces, no lo va a provocar porque uno no va a generar una, no sé, la bomba atómica, no lo va a hacer a propósito para ver los riesgos carcinogénicos que pensás que no sé. No, la explosión, bueno, que está mal dicho, la explosión de Chernóbil, uno no la va a generar a propósito para ver los efectos sobre la salud de la gente que vivía ahí. Un terremoto, no tenemos los poderes para generar un terremoto, sin embargo, hay muchos estudios, porque un grupo de alumnos lo decidió estudiar. ¿Qué pasó? Estudiaron, después de los últimos terremotos en Japón, tremendo lo que subió la tasa de infartos. Eso es un estudio post-facto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que después de un fenómeno traumático, natural, ¿sí?, aparecen algunos efectos. Esos efectos solamente se pueden estudiar si este fenómeno se da por circunstancias. Uno no puede generar ese fenómeno. Inundaciones. Uno va a generar una inundación, no la va a generar. Pero, por ejemplo, podemos estudiar que aparecen más casos de leptospirosis, porque aumentan los roedores, etc. Entonces, son todos fenómenos que después nosotros, a posteriori, podemos evaluar un montón de efectos, pero no vamos a generar a propósito ese fenómeno. ¿Se entiende? ¿Sí? Son circunstancias que nosotros no esperamos que sucedan, pero que, dado el impacto que pueden llegar a tener consecuencias para la... Una vez se les ocurrió elegir estudios post-facto. Todos me dijeron fenómenos naturales y todas las consecuencias para la salud que había después. La mayoría eran estudios post-facto, porque pasa esto. Se estudia un fenómeno en función de algo que no estaba programado que suceda. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Las encuestas. Encuestas y panel. En realidad vamos a ver que los otros autores utilizan estos dos como instrumentos o técnicas. Para Sabino, él plantea que una encuesta, el famoso cuestionario para hacer una serie de preguntas sobre un tema determinado, es un método. ¿Y el panel? ¿Qué diferencia el panel de la encuesta? Pero están relacionados. La encuesta te da como una imagen estática, en cambio el panel, como lo haces varias veces, Ajá. te da el proceso, digamos, qué es lo que pasa. Exactamente. Estamos hablando que el panel muchas veces se hace, por eso habla de la saturación del panel, habla de que el panel se puede cansar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la misma encuesta varias veces. Sí tiene efecto, vieron que lo explica, cuando muchas veces hacemos una intervención en el medio. Entonces, podemos evaluar, digamos, una situación determinada. Si hay una intervención, no sé, estamos trabajando con un grupo de fumadores, ¿sí? Los encuestamos sobre cuánto fuman, su calidad de vida, bla, bla, bla. Y están en un grupo de autoayuda para dejar de fumar. Vamos a fumar. Entonces, a los 2 meses, les hago la misma encuesta, a ver si mejoró, si fuman menos, si respiran mejor, no sé, yo estoy planteando cosas muy burdas, pero para que me entiendan. A los 6 meses, entonces, se supone que puede haber un efecto, ¿sí?
Y para esto se permite muchas veces, el panel permite esto, medir si hay algún efecto en alguna intervención o alguna situación que se pudiera haber dado en el medio para generar una diferencia en los resultados. Bien, ¿qué más? ¿Le faltan 2 o 3? No. Estudio de casos y cualitativo. ¿No? Estudio de casos. ¿Qué se supone que voy a hacer? Se investiga un objeto. ¿Un? Objeto. No, puede ser un sujeto también. Pero el tema es que el objeto de estudio, ¿quién va a ser? ¿Qué particularidad tiene? No, espera, vamos a ver, qué pobre es viejita. Pero bueno, yo la quiero. Una vez me vio un avión en un taxi, chicos. Nunca la recuperé. Tenía todo un trabajo para, ni hablar que tenía mi proyecto de doctorado, todo, que menos mal que lo recuperé, porque vieron que uno se lo manda todo por mail, entonces menos mal que lo recuperé. Tenía toda un programa que me había bajado con una base de datos para irnos a un congreso al extranjero. Nunca terminé el trabajo ese y nunca me fui a presentar el trabajo. No, que me entendió ningún taxista, ninguna computadora, llamé a todo el mundo, hice un despelote, después me di cuenta que no lo iba a recuperar más. Entonces, ¿qué hacemos en un estudio de casos? Un estudio de un caso. ¿Qué dice? Que se trata ¿qué? De un estudio profundizado. En profundidad de un caso de pocos casos. ¿Y qué les parece? ¿Se usa en medicina? ¿Les parece que se usa? ¿No? ¿En qué circunstancias? Porque ahí los ejemplos que da Sabino son bastante médicos, clínicos. Entonces, mi pregunta es, ¿se usa dentro de la medicina? ¿Qué les parece? Se puede usar, pero con enfermedades creo muy poco comunes. Exactamente, se usa mucho para enfermedades como muy raras. Entonces muchas veces uno en los congresos se encuentra que hay una presentación de un caso. Entonces, qué sé yo, algún cirujano operando algo, se encuentra con otra cosa, se encuentra con un caso raro, o la descripción, entonces ahí se profundiza y se habla mucho de uno o de 2 casos en profundidad. Pero no estamos hablando de vamos a tener una muestra muy grande, sino que vamos a trabajar con 1, con 2, con 3, pero son casos muy particulares y muy especiales. Entonces, por eso implica tratarlo, digamos, en profundidad. No, andar. Y por último, faltaban los estudios cualitativos. Nunca los espera eso. Los estudios cualitativos, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de datos se van a estudiar? El cualitativo iría dentro de la clase. Está dentro de los estudios de campo, sí. Está dentro de los estudios de campo, los estudios cualitativos. ¿Qué pusieron para los estudios cualitativos? ¿Alguien rescató el concepto de los estudios cualitativos? Bien, yo lo que les pido es que Perdón, ¿está dentro de los de campo? Sí, Porque, está dentro de los de campo. porque acá, o sea, no, como que dice nada más experimental con facto, encuesta, panel y de casos, y termina ahí. No, tiene que estar cualitativo. O en otro. Ahora lo busco, no lo tengo acá. No, Tiene que
No, el mismo texto me refiero si sigue después. No, porque Como que dice después diseño habla- concreto de la investigación y termina. Bueno, los estudios de tipo cualitativo, ¿sí? Después lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos la clasificación que hace Pineda. Pero vamos a ver que tiene la particularidad de trabajar en un enfoque diferente, porque justamente tienen menos estructura los diseños cualitativos. Entonces muchas veces se van modificando sobre la marcha y permiten discúlpenme chicos, experimental post facto, encuesta panel, cualitativo estudio de caso. Capítulo 6 de Sabino. Yo lo tengo bajado pero es el mismo libro, ¿no? Está en la versión informática que si lo quieren se los mando. La particularidad es que el enfoque es mucho menos estructurado, que se manejan otro tipo de variables. Esos tipos de estudios sí se usan mucho más para estudios de tipo social, ¿sí? Entonces nosotros no lo vamos a usar demasiado, pero sin embargo tienen que saber que existe. Bien, vamos a contar acá porque tenemos que ver la consigna de la guía del alumno para